Así que, así que tampoco niega el neopsicoanálisis la existencia, por supuesto, de mecanismos psicológicos de carácter universal, pero su propósito es estudiar de qué manera funcionan en casos específicos. Y es por ello que se dirige a descubrir aquellos otros mecanismos que se dan en procesos históricos concretos. Su asunto no es entonces el hombre en general, en genérico, sino el hombre de una determinada época, cultura y grupo social, y el porqué de las diferencias y cambios que se dan entre los distintos tipos de hombres que nos muestra la historia. En este sentido, el neopsicoanálisis realiza la exigencia sustentada por Mannheim de descubrir este tipo de leyes y de relaciones que rigen en determinadas fases históricas y dentro de una particular estructura social. Los principia media que rigen los tipos psicológicos y sociológicos de un determinado momento. En virtud de esta nueva orientación, el psicoanálisis se vuelve un instrumento extraordinariamente eficaz en la investigación sociológica. Y a diferencia de lo que ocurría con el postulado de Freud, cuyas aplicaciones al estudio de los fenómenos sociales se veían seriamente limitadas o incluso deformadas por su perspectiva esencialmente individualista, llega a constituir, como en el caso de Erich Fromm, una verdadera psicología social. Debe advertirse además que esta acentuación sociológica se presenta como fundamental en el estudio de estas cuestiones, aun cuando, recuérdese a Horney, los problemas tratados correspondan a la psicología individual, puesto que el sujeto individual no es ajeno al medio que lo influencia y el sujeto individual es en alguna manera, en alguna proporción, siempre también influenciador de ese medio. Entonces, en realidad, podrá decirse que para estos autores, si prescindimos de su parte puramente biológica, toda la psicología se vuelve social, una vez dirigida al individuo como individuo, otra al comportamiento del grupo como grupo. Es ahí donde el aporte de Erich Fromm a esta psicología social surgida del psicoanálisis es extremadamente válido, tanto desde el punto de vista de los instrumentos conceptuales como tanto por haber demostrado su eficiencia en la interpretación de determinados desarrollos históricos sociológicos. Recordemos, clase 1, video 4 de desarrollo de la sociología humana. Entre los conceptos que Erich Fromm emplea, debemos señalar, en primer lugar, las nociones de adaptación dinámicas y de carácter social. Anotamos, soslayamos, remarcamos. Esto es fundamental y es un concepto a fijar. Entre los conceptos que Erich Fromm plantea, emplea en sus estudios y análisis, en primer lugar están las nociones de adaptación dinámicas. Entonces ponemos nociones de adaptación dinámicas y nociones de carácter social, por otro lado, nociones, subrayado, de carácter social, que se vuelven los elementos centrales del análisis de Erich Fromm. El primero se fundamenta sobre los descubrimientos básicos de Freud, es decir, la adaptación dinámica de Freud. Pero es mérito de Erich Fromm no solamente haberlo definido y precisado, sino también
haber mostrado de manera efectiva su potencial en el análisis de los procesos psicológicos de orden colectivo. El concepto de carácter social tiene, sabemos, lejanos antecedentes de la vieja psicología de los pueblos, pero su utilización, esto hay que tenerlo claro, su utilización sobre bases científicas se fue desarrollando en el último treintaño. Particularmente, ahora sería en los últimos 50, 60 años, particularmente por obra de antropólogos de la corriente funcionalista y más recientemente por la de algunos sociólogos, entre los cuales señalamos además de Malinowski a Ruth Benedict. Busquemos Malinowski, Ruth Benedict, Margaret Mead, Malinowski, Malinowski, Ruth Benedict, Benedict, como tarea complementaria. Entre los segundos recordamos a Lloyd y a Lund. Lloyd, L-L-O-I-D, y L-U-N-T, Lund, sociólogos, quienes lo han aplicado en su minucioso estudio de las comunidades norteamericanas. Además, sigamos anotando, además, Abraham Gardiner, K-A-R-D-I-N-E-R. Abraham Gardiner ha desarrollado el concepto de estructura de la personalidad básica, estudiando especialmente la formación de la personalidad social, y por eso nos interesa tener al menos un resumen, una sinopsis de cada uno de quienes hemos nombrado. Ahora voy a volver a nombrarlos. En correlación con las instituciones de algunos pueblos primitivos. En este campo, la contribución de Erich Fromm es muy significativa, pues el objeto de su análisis ha sido una sociedad altamente diferenciada como la occidental, y su propósito el de desentrañar los procesos psicológicos de formación y modificación del carácter social de las distintas clases que la integran. Volvamos a estos resúmenes, al menos que debemos de buscar, de cada uno de estos estudiosos. Malinowski, Malinowski, Ruth Benedict, Benedict, Margaret Mead, Mead, Lloyd, Lloyd, Lund, L-U-N-T, Abraham Gardiner, K-A-R-D-I-N-E-R. Vamos de a poco introduciéndonos, tomando un panorama general de cómo llegamos a este nivel de conocimiento, este nivel de especialización y este nivel de especificación en cuanto a lo que significa el estudio de la persona integral en relación con el medio que lo rodea y que lo forma, y cómo este mismo individuo también influencia a su vez el medio en el que se encuentra.